No pidas perfección a la polilla que visita la sala de tu casa. Sé dilecto con ella. Pide brillo, pide aliento. Pide que la muerte sea escalera continua. Respiración también. Escalera también. Y oveja negra. Juan José Rodinás es acaso quizá el poeta más importante de la actualidad en la literatura ecuatoriana. Fantasías animadas de ayer y alrededores es una de sus últimas obras, y en este libro en particular, Rodinás reconfigura, repiensa o rehace la imaginación de su niñez. Aquí la entrevista con el autor. Bienvenidos a Café con Letras. Hoy estamos con Juan José Rodinás. Estamos en presencia de quizá uno de los mejores poetas ecuatorianos del momento, o el más representativo, o un referente de la poesía actual de nuestro país. Y creo que así lo avalan sus múltiples reconocimientos, pero también lo decía fuera de cámara Juan José, también la opinión de tus pares, ¿no es cierto? Juan José, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias por la charla. Premio, hay muchos reconocimientos de Juan José. Voy a nombrar los que tal vez yo conozco más y que me parecen tal vez los más reconocidos. Premio Lira, ¿no es cierto?, del 2013. El Jorge Carrera Andrade en el 2018. El Premio Casa de las Américas en el Cuba, el del 2019. El Aurelio Espinosa Polit por justamente este libro que tal vez motivará el inicio del diálogo, Fantasías Animadas. ¿Qué te genera esta posición en la que no necesariamente, obviamente no te pones tú voluntariamente, pero sí, como digo, el reconocimiento de este mundo te tiene ahí como un referente de la poesía ecuatoriana actual y, ¿por qué no?, digamos, uno de los referentes de la poesía de la región. ¿Qué te genera esto? Claro, es algo como que tú dices, no se controla, ¿no? No se controla y en alguna medida no sé si necesariamente es algo que se desea, ¿no? Okay. ¿No? Porque tienes las miradas a veces sobre ti y no necesariamente son miradas afables, no siempre, Okay. ¿no? Pero claro, yo lo que he intentado hacer con los libros que he escrito es ir averiguando cosas sobre mí y cómo voy sintiendo el mundo. Entonces, eso ha sido como el ejercicio, finalmente se trata de un ejercicio espiritual, si quieres, ¿no? Entendida la espiritualidad de la manera más amplia posible, ¿no? Entonces, en mi caso particular, tiene que ver mucho con esto de ir organizando mis sensaciones, ir organizando mis pensamientos a través de una expresión artística, quizás es la más cercana a la música y la danza, Okay. ¿no? Que es la poesía. O sea, tiene con estas artes que se sitúan el punto más cercano a la sensación, Okay. ¿no? Al hecho de sentir, al hecho de palpar, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que tiene conexiones, o sea, con la música y la danza, ¿no? Vale. Vamos a hablar y hacer un repaso un poco, que tú nos cuentes cómo ves esta evolución de poetas, ¿no?, de tu propia evolución, porque más o menos estás en la mediana edad, un poquito más de los 40, ¿no es cierto? Pero tienes una obra significativa en número de obras publicadas. Voy a empezar el diálogo por esta obra, ¿no es cierto?, que es Fantasías Animadas de ayer y alrededor. Quienes crecimos nuestra niñez, quienes la atravesamos en los 80 y 90, este título nos resuena, porque es un título que resuena un poco a estos cartoons animados a los que estábamos acostumbrados en esa época. Y tu libro en particular, esta obra, lo que hace es, y lo has dicho también en otros espacios, vas a tu niñez nuevamente y haces un repaso y una relectura de tu niñez. ¿Por qué era necesario esto ahora? ¿Es solo una voluntad artística de hacer algo distinto o había otra motivación para hacer este repaso por tu infancia nuevamente? Ok, yo creo que el tema de la niñez, ¿no?, es algo que se ha ido consolidando como algo importante dentro de lo que yo escribo, ¿no? No es algo que yo me haya impuesto, o siento que no es algo que me haya impuesto de manera muy metódica, ¿no?, sino que es algo que ha ido sucediendo porque yo me funciona como una forma de habitar
un lugar que ya no está. Entonces ese lugar que ya no está, puedo volver a habitarlo, ¿no? En el sentido de que fue una infancia muy plena en términos de, sobre todo de la imaginación, ¿no? En términos de que todo parecía posible. En ese espacio de absoluta posibilidad es que yo logro, a través de un ejercicio casi mediúmnico, ¿no? A través de el proceso de escritura como una ouija, ¿no? A través del cual yo me revisito mi infancia y puedo establecer un diálogo con ese territorio de la imaginación total, ¿no? Entonces ahí es que reaparece esto. Y se entrecruza con el tema de los dibujos animados porque de alguna manera la imaginación, ¿no? Está presente en los dibujos animados, ¿no? Como una estrategia, ¿no? Para desplegar, ¿no? Ahí la vida, ¿no? ¿Cómo nació la idea de Tres Tristes Trampas y cómo fue el proceso de escritura? Bueno, la idea nació a raíz de un juego prácticamente, ¿no? Como ustedes saben, el coautor de esta obra es Alfredo Espinosa, que es también el director. Y estuvimos con muchas ganas de hacer algo que sea comedia, pero que además cuente una historia profunda y una historia además real, una historia que suceda en la vida y que a la gente le pase. Y entonces empezamos a pensar que, claro, que en las relaciones la gente muchas veces se encuentra atrapada, porque las personas cambian. Y de pronto no pueden salir de esa relación y empiezan a vivir una mentira y empiezan a vivir un montón de trampas justamente, y entonces empezó a nacer así. Entonces yo hice el primer guión, digamos, el primer texto, y después con Alfredo lo trabajamos conjuntamente y fue creciendo y enriqueciéndose hasta quedar lo que ustedes van a ver este fin de semana y el próximo en el teatro. Vaya, profesional. Ay, sí, es que yo estudio psicología. Psicología. Sí, estoy en el último año. Pero claro, hacen 7, sepultó. ¿De qué se trata la obra? Tres Tristes Trampas es la historia de un matrimonio convencional, vamos a decir, un matrimonio de gente de unos 60 y pico de años en la actualidad, que ha sido un matrimonio típico donde hay engaños, donde hay una esposa muy entregada, muy devota, y un tipo que más bien es como muy falseta, y ella llega a un punto en el cual se agota de los engaños, se agota de las mentiras, y deciden ir a terapia. Van a terapia, pero la terapia tampoco funciona. Quiero decir que la terapia para ella es con un psicólogo que es muy machista, la psicóloga de él tampoco le ayuda, y curiosamente se encuentran con una señorita, una rusa, que va a terapia en el mismo consultorio, cada uno con su psicólogo, pero porque tiene un problema de complejo de Electra. Ella perdió a su padre, se quedó enamorada de su padre por el resto de su vida, y le gustan los hombres mayores. Ahí así comienza la obra. Luego, cuando Zoila decide que no le va a dar más chance y que quiere saber si efectivamente Ramiro va a cambiar, decide poner un anuncio y contratar a una mujer que le ayude seduciendo al marido para ver si él con la terapia ha cambiado o no. La obra va un poco de descubrir que efectivamente Ramiro no ha cambiado. En el marco de una escena o una historia tan tradicional como esa, la decisión de dirección fue utilizar diversos géneros teatrales, de principio a fin, desde un realismo casi cinematográfico, pasando por un teatro de luces negras, pasando por el clown, pasando por el cine negro, o sea, muchos géneros muy diversos que nosotros como actores interpretamos de acuerdo con el estilo de ese género, pero conservando la psicología del personaje, lo que genera un juego muy interesante. Familiar. Nos conocemos. El consultorio de especialidades mentales. ¡Claro! Usted es la señora del marido guapetón. Cincuentón, querrá decir. Sí. Cincuentón. Guapetón. A lo mismo. Yo
yo te decía esto porque bien lo que veo en este repaso de la niñez es que tú hace algunos años fuiste padre, ¿no es cierto? Y hay algunos de estos versos y poemas en tu obra que hay una intención tal vez de reflexionar de esa niñez a propósito de una mirada de padre actual. Me interesa saber si la paternidad y esta función de ser padre ahora, o cómo influye en esta obra. Ok, fíjate, hay un poema ahí donde yo menciono estar caminando por un parque, el Parque Ascúnaga, ¿no? De un parque que queda en el sector del Quito Tenis. Yo no vivo ahí, pero mi mamá tiene un departamento, entonces vivimos un tiempo ahí, ¿no? Y en ese parque, o sea, mi pareja me dijo que iba a ser, pues, papá, ¿no? Yeah. Y entonces esa conversación amerita ese poema. Pero hay un libro posterior, que es el que yo te mencionaba, Sí. fuera de cámaras, que se llama El uso progresivo de la debilidad. Ok. Ese libro tiene que ver con la paternidad. Puntualmente. Sí, puntualmente. O sea, eso de estar, o sea, porque claro, te visita eso, no sé, rondando los 40 años y limpiar pañales y todo este tipo de cosas. Entonces es una cosa que se convierte casi en una ciencia, ¿no? Ok. Entonces, pero, y además hay una serie de cosas y de miedos que yo no tenía. Correcto. O sea, porque tú sabes que la vida tiene un tiempo. O sea, que puedes, no sé, puedes vivir 120 años como puedes vivir, o sea, ahora salgo y me pisé el carro y se acabó, ¿no? Pero sabes que un rato se va a terminar y que ella va a tener un destino fuera de lo que tú puedas controlar, ¿no? Incluso mientras tú estás vivo, ¿no? Entonces, eso es algo que es un miedo metafísico que me asaltó y a partir de ahí surgieron esos poemas que están en ese libro, Bueno. ¿no? Pero ahí está Sí, el del parque. ese, ajá. Hay esta, digamos, obra en particular, ¿no es cierto? Muchos la definen en otros espacios que he leído entrevistas a ti y demás y análisis de tu obra, ¿no es cierto? Y creo que son así, es un estilo más bien más narrativo de tu poesía. Contrario a lo que estos analistas también han dicho que, o tú mismo, me parece que en unas entrevistas anteriores definías que era otro estilo de poesía la que tú hacías, ¿no es cierto? Claro. Hay algunos que lo decían el neobarroco, creo que no es un adjetivo con el que tú coincides mucho, creo que lo decías que antes trabajabas a la poesía más como una poesía más de lenguaje, tal vez, y que ahora sí que hay una exploración más narrativa de esa poesía, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto de la poesía más narrativa? Ok, contar. Esto es algo que yo siempre, digamos, tuve presente, pero en las lecturas de poesía inglesa, que es poesía norteamericana, que se volvieron cada vez más dominantes, es algo que está muy presente. O sea, contar una historia mientras haces el poema. O sea, el poema siempre tiene que haber una anécdota. Yeah. En la poesía de tradición francesa o latinoamericana puede ser el puro lenguaje, puede ser la pura metáfora. Y puede el poema en realidad no estar diciendo absolutamente nada. O sea, mientras hay esplendor y brillo y música, es suficiente. ¿No? O sea, en busca de la metáfora más rimbombante, quizá. No sé si diría rimbombante, pero sí una metáfora que de pronto asombrosa y deslumbrante, ¿no? Deslumbrar desde las imágenes, desde la musicalidad. Pero en la tradición de la poesía anglosajona sí que hay una voluntad de contar, casi siempre. O sea, siempre es como una anécdota. Entonces, es algo que tiene que ver con una comprensión, si se quiere, más agnóstica, o sea, más humanista de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que está presente ahí, ¿no? Esa voluntad de contar algo, ¿no? O sea, no es que no hay metáforas, porque hay metáforas, claro, pero la anécdota es algo que siempre me mueve. Y ahora yo de pronto estoy escribiendo algo que no tiene anécdota y yo me asusto, porque digo, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, claro, yo leo las cosas anteriores, ¿no? Y como que hace poco por una cuestión estuve leyendo cosas anteriores y claro, es un desafuero así de imágenes. ¿No? Entonces, claro, tiene su encanto, pero creo que uno también va moviéndose por diferentes etapas, ¿no? Hola amigos de Café con Letras, hoy les vengo a presentar 5 de los libros más vendidos de la librería Lobo Lunar. Historias que te harán pensar, sentir y viajar a otros mundos con solo pasar la página. Aquí vamos. En número 1 tenemos El lobo estepario.
de Hermann Hesse, un clásico que nunca pasa de moda. El lobo estepario narra la historia de Harry Hallier, un hombre dividido entre su lado humano y su parte salvaje, el lobo, que lleva dentro, a través de una mezcla de autobiografía y fantasía. Hermann Hesse explora temas como la soledad, la identidad y el sentido de la vida, un libro que invita a mirar hacia adentro. En segundo lugar tenemos Hábitos Atómicos de James Clear. Pequeños cambios, grandes resultados. Esto propone Hábitos Atómicos, una guía práctica sobre cómo construir buenos hábitos y dejar atrás los malos. James Clear nos recuerda que mejorar no requiere cambios radicales, sino constancia, porque los hábitos son interés compuestos del crecimiento personal, un libro ideal para quienes buscan avanzar paso a paso. Número 3 tenemos a Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, una obra inmortal de la literatura universal. Don Quijote de la Mancha sigue las aventuras de un hidalgo que decide convertirse en caballero andante para luchar por la justicia. Aunque el mundo ya no funciona como en los libros de caballería, entre humor, crítica social y momentos extrañables, Cervantes nos regala una historia que sigue vigente más de 400 años después. Cuarto, tenemos Los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha de Susan Collins. Una mirada al pasado de Panem, esta precuela nos cuenta la historia de Hamish Alberni, el mentor de Katniss Everdeen, cuando fue seleccionado como un tributo en sus propios Juegos del Hambre, en un año especialmente cruel. Hamish deberá luchar por su vida, enfrentarse al Capitolio y descubrir su verdadera fuerza. Acción, drama y emoción en cada capítulo. Número 5 tenemos al libro La Vegetariana. Es una novela sudcoreana escrita por Han Kang y publicada por primera vez en 2007. Ambientada en Seúl contemporáneo, la novela cuenta la historia de Young Hae, una ama de casa que tras tener un sueño decide hacerse vegetariana. Este libro nos pareció interesante porque ganó el Premio Nobel de Literatura en 2024, por su intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Bueno chicos, este ha sido el top número 5 de los libros más vendidos de la librería Lobo Lunar. Continuamos con nuestro programa. Claro. En esta evolución, ¿no es cierto?, que tú mismo hablas de tu propia obra y demás, de estos estilos, hay quienes dicen, me parece que también están presentes aquí, que ahora estás concentrado más en una poesía, además de narrativa, pero también llaman una poesía tal vez de lo concreto, lo han definido algunos, tú mismo me parece que en alguna entrevista de lo concreto, de lo simple, de observar lo cotidiano para que eso no pase desapercibido. Claro. ¿Por qué buscas eso, que lo cotidiano no pase desapercibido? Ok, yo creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta que uno escribe mejor cuando escribe de aquello que conoce mejor. Okay. Entonces, yo digo, bueno, yo soy un tipo relajado en el sentido de que no estoy vestido como los trajes de poeta y dicen, miren, me conocen, ¿no? Entonces, o sea, no vivo así, ¿no? Y bueno, no sé si esté bien o mal, pero no vivo así. Entonces, ni tengo una mirada, no sé, teológica, ¿no? Así, ¿no? No estoy subido en un púlpito. Entonces, creo que eso de ver ahí una mesa, un cable, ¿no? Esas luces, es este momento, ¿me entiendes? O sea, es esta cotidianidad a la que yo trato de ver un hilo del cual yo pueda sacar, ese hilo dorado que sale de esa cotidianidad, donde se ve, si se quiere, parecería que me voy a contradecir, ¿no? Pero lo sagrado dentro de lo pequeño, mucho más dentro de ciertas tradiciones orientales, si se quiere, ¿sí? Dentro del taoísmo, el budismo, ¿no? Entonces más cerca de esa perspectiva. No digo que esté anclado a eso, pero es más cerca de eso. Cuando me venía la idea de la poesía de Juan José desde lo concreto, desde lo simple, esta nueva etapa de tu poesía, se me vino a la mente uno de estos poemas, que a ver si es que ilustra un poco eso que decimos. Dice, no pidas perfección a la polilla, que visita la sala de tu casa. Sé dilecto con ella, pide brillo, pide aliento, pide que la muerte sea escalera continua, respiración también, escalera también y oveja negra, ¿no? Entonces, un poema a partir de la polilla, ¿no? Claro, claro. Y sí, y yo, eso también, ¿no? A veces
remitirse a criaturas que no son necesariamente sublimes. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, si pensamos en lo sublime, pensamos en un pájaro, ¿no? De esos que planean alto, ¿no? O en un pájaro que tenga un canto maravilloso. Pero de pronto no pensamos en un pingüino o no pensamos en un cerdo, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo sublime? En el pingüino y en el cerdo. Correcto. Esas cosas, esa mirada a mí me interesa ahora, ¿no? Tú hacías referencia hace poco a la poesía anglosajona, de alguna manera, ¿no? Tú viviste mucho tiempo en Inglaterra, sacaste, si no estoy mal, ahí fue tu doctorado. Doctorado. En Inglaterra. Pero también compartías en otros espacios, en otras entrevistas que leía para poder charlar contigo, que ahí tuviste unas experiencias que también fueron bisagra en tu evolución como persona, pero obviamente también como poeta. No sé si nos puedes compartir cómo influyó esa experiencia de Inglaterra en ti, en tu obra actual. Inglaterra en general. O sea, creo que hay muchas cosas que convergen ahí, ¿no? En ese periodo, ¿no? Y hablé de la poesía, pero también el paisaje, ¿no? El ritmo, porque hay un ritmo, esto es algo del pronto no somos completamente conscientes, pero es el ritmo en el que la gente se desplaza, camina, ¿no? La manera en que la gente mueve su cuerpo, ¿no? Que emplea su cuerpo en la cotidianidad, la manera en que la gente saluda. Entonces, el ritmo, ¿no? El ritmo mucho más acompasado, ¿no? Acompasado de los ingleses, ¿no? Entonces ahí la gente, esto me sorprendió, porque esto es imposible de imaginar acá, ¿no? Que a una persona se le dañó el auto y la gente se bajó a ayudarle a la persona en lugar de estar pitando. O sea, es algo desconcertante, ¿no? De lo bueno, ¿no? No digo que todo sea bueno, por cierto, no en absoluto, ¿no? Pero es algo que llama la atención y tiene que ver con esto. Yo creo profundamente que tiene que ver con esto. Y luego está una serie de cuestiones personales, ya afectivas, o sea, rompimientos afectivos, que en esa circunstancia de soledad también activaron una reacción, ¿no? Creativa, ¿no? Un ejercicio de desprendimiento, ¿no? ¿Alguna vez sentiste que nadie te entiende de verdad? Este libro puede obsesionarte. Y créeme, no estoy exagerando. Razón 1. Te mete en la mente de un asesino. Desde la primera línea el protagonista confiesa que mató a una mujer. Pero lo más fuerte es que intenta justificarlo. Y tú, como lector, entras en su mente. Razón 2. Corto pero intenso. Menos de 150 páginas y ni una sobra. Cada frase es una bomba. Si no te gusta leer mucho, este te atrapa desde el inicio. Razón 3. Habla de emociones universales. Soledad, celos, miedo, obsesión. Aunque Castell está mal de la cabeza, lo peor es que te identificas con algunas cosas que piensas. Razón 4. Te hace dudar de todo. Y si lo que creemos de los demás es solo lo que queremos ver, este libro te desarma psicológicamente. Razón 5. Te deja pensando. Cuando terminas, no lo sueltas. Te vas con preguntas, con incomodidad, pero también con ganas de entenderte a ti mismo. Si te gustan las historias intensas, profundas y cortas, El túnel es un viaje al fondo de la mente humana. ¿Te atreves a leerlo? En esa línea, tal vez ya para ir finalizando, hay una idea que me ronda, que es el lenguaje como frontera, digamos, ¿no es cierto? Como límites. Porque tú trabajas mucho temas de traducción también, tienes esta influencia de esta poesía, por esta experiencia que tú también hablas, ¿no es cierto? Me interesa saber cómo piensas tú, cómo reflexionas sobre el lenguaje, en la idea de que al mismo tiempo el lenguaje te define lo que eres, pero también lo que no eres, ¿no es cierto? Y en un sentido, el idioma, hablar en otro idioma o pensar en otro idioma te hace ver o vivir experiencias, las mismas experiencias, digamos, las mismas circunstancias, pero con experiencias distintas, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo piensas de esto, del idioma, del lenguaje? Claro. Es el paisaje, ¿no? El paisaje, yo insisto que también está en la lengua, y la lengua está en el paisaje. Okay. Entonces, cuando, por ejemplo, en francés
tú dices pomme de terre, ¿no? Es como manzana de tierra. Si lo traduces literalmente es manzana de tierra, pero ¿qué es una manzana de tierra? Pues es una papa, ¿no? No es una manzana de tierra. Entonces, el paisaje está en el idioma, ¿no? Entonces, el momento en el que tú convives en la cotidianidad con otro idioma, ¿no? Tú estás obligado a nombrar el mundo en otro idioma. Pero detrás de eso hay una cultura, hay una mentalidad, una forma de sentir, ¿no? Que a veces te estás obligado a traducir y reinterpretar, ¿no? Y reformular y recrear cuando no puedes del todo entenderla, ¿no? Correcto. Ajá. Como te decía, Café con Letras lo que busca es a veces introducir nombres de autores y también de obras a un público más joven que nos está mirando. Entonces, en ese sentido, te quería proponer si nos puedes decir o recomendar una lectura a ese público, a esa audiencia que nos está mirando. Ok. Estoy pensando, yo recomendaría la poesía de Gabriela Vargas Aguirre y de Carla Vadillo Coronado, esas dos autoras ecuatorianas. ¿Qué vamos a encontrar tal vez en cada una, brevemente? Bueno, Carla publicó un libro que ganó el premio Loewe de creación, un premio importante, que es un ejercicio de diálogo con una película de un director armenio, Parajanov, que se llama El color de la granada, ¿no? Entonces es un diálogo con esa película. Es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y en Gabriela Vargas es una poesía que más bien tiene mucho de testimonial, cruda, ¿no? De una mujer viviendo en el límite de su propia singularidad, de su propia corporalidad, ¿no? Entonces es un buen contraste. Bien. Juan José, muchas gracias por tu tiempo, por regalarnos de estos minutos. Diré finalmente de Juan José que hay una última obra que hizo la Casa de la Cultura, que hizo una antología de toda tu obra. Entonces, a mí esto también parece importante porque, digamos, Juan José en la mitad de los 40 años, pero tiene una obra extensa y reconocida, como habíamos hablado, que ya hay una antología que la recoge justamente la Casa de la Cultura. Por tu tiempo, muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Roberto. Y a ustedes, como siempre, los leemos en los comentarios y los esperamos en un próximo Café con Letras. Un abrazo.